Amén, hermanos, paz de Cristo. Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta preciosa y gloriosa tarde. Es un honor para mí presentarme ante ustedes con la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha alegría volvernos a reunir mediante este medio social, esta plataforma. Agradezco a todos ustedes por su fiel sintonía, a todos mis amados hermanos que cada día nos hacen sentir que estamos conectados en medio de esta pandemia que estamos pasando. Sin embargo, estamos uniéndonos en espíritu en este medio. Dios me los bendiga mucho. Primeramente quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud, por mi familia, por el ministerio, por la iglesia y por cada uno de ustedes que han añadido mucha, pero mucha bendición a nuestra vida. Queremos decirles que los extrañamos, los amamos mucho, nos han hecho mucha falta todos ustedes, pero creemos de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Esto va a pasar, amados hermanos, y creemos que este es un tiempo que nos ha ayudado a todos nosotros para reflexionar, para analizar y a la misma vez hacer un inventario de nuestra estilo de vida y también a la misma vez de cómo estábamos sirviendo a Dios. Y yo creo que podemos decir las palabras que dijo el apóstol Pablo, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Siempre hay un propósito detrás de todo lo que estamos viviendo, hay un propósito de todo lo que estamos experimentando. Nuestro Dios no se equivoca, a Él no le sorprende absolutamente nada, hermano, nada. Ningún evento, algún cambio social, algún cambio a nivel mundial. Él es sabio, Él está en control de todo lo que sucede. En esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración primeramente y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea el que nos dirija, que su Santo Espíritu nos guíe, que su Santo Espíritu nos dé la inspiración, que nos dé la iluminación, de tal manera de que este programa de adoración, este programa de enseñanza, este programa sea de bendición para todos ustedes. Les invito a que se unan conmigo ahí donde está a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias primeramente por la vida, por la salud. Te doy gracias especialmente por cada uno de la vida de mis amados hermanos y hermanas que fielmente se han mantenido firmes, constantes, sin fluctuar en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan lleno de incertidumbre. Pero te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de que hasta este momento no hemos sufrido ninguna pérdida entre nuestros hermanos en nuestra iglesia. Te damos gracias porque hasta este momento no ha habido un caso registrado y estamos orando por aquellos que sí han salido positivos de este virus, pero creemos que tú los vas a librar de de los efectos. Estamos orando por los que están enfermos, estamos orando por aquellos que nos han pedido las oraciones, que están en ventiladores y por aquellos que están sufriendo la calamidad y el flagelo de este nefasto virus. Sé con ellos, Señor. Bendice las familias que han perdido sus seres queridos. Señor, bendice a mis hermanos, hermanas que están al frente, los que están trabajando, que son llamados trabajadores esenciales. Cuídalos, líbralos y guárdalos de todo mal. Señor, que tu providencia divina sea sobre ellos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos el cuidado de darte a ti toda honra y toda gloria porque vives y reinas para siempre. Amén, amén, amén. Hermanos, en esta tarde, antes de proseguir con el estudio de la palabra, quisiera motivarlos a ustedes a que nos ayuden a compartir este programa con alguien conocido de usted. Quizás es un amigo de trabajo, quizás es un familiar. Quisiera decirles que el día de ayer tuvimos una tremenda respuesta. Gracias, hermanos, hermanas, ustedes que se contactaron con sus familiares en diferentes lugares. Ahora ya no podemos decir que estamos en North Hollywood, estamos en muchos lugares. Gracias a usted, hermana, que tuvo el tiempo de compartir con sus contactos el tremendo testimonio de sanidad divina que nuestro hermano Jonathan Escalante experimentó. El día de ayer fue el año
hace un año cuando fue detectado con un cáncer maligno. De cada 3 personas, una persona sobrevive. Y él fue el hombre que fue favorecido por ese milagro tan contundente. Ustedes escucharon un milagro que, si usted no cree en la resurrección de los muertos, pues ahí podemos ver que este hombre prácticamente, cuando llegó al hospital, llegó casi muerto en vida, conforme a los reportes médicos. Y gracias a Dios, el Señor lo levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y ayer él estuvo sentado con todos los príncipes del pueblo del Señor, testificando del poder de Dios, trayendo una palabra de ánimo, una palabra de fe, porque hay muchos que están sufriendo ahorita un cáncer terminal y creen que es el final. Pero nuestro hermano pudo hablar, pudo demostrarles a nuestros hermanos, a todos los que pudimos ver ese testimonio, cómo todavía el Señor sigue haciendo milagros y maravillas. Ese es el Cristo que predicamos. Nosotros no tenemos a un Dios que tiene ojos y no ve. El Dios que nosotros servimos tiene ojos y ve, tiene oídos y oye. Tiene boca y habla, y tiene manos y palpa. Y ahí le damos toda la honra y le damos toda la gloria. Hermanos, pues nos gozamos porque bendecimos el nombre del Señor, porque todavía hasta el día de hoy hay visitas que están escuchando, están visitando la página. Y el último reporte que estaba viendo, tenemos más de 1000 visitas a la página del día de ayer del testimonio de nuestro hermano Jonathan. Si alguno de sus amigos no lo ha visto, algún familiar no lo ha visto, se lo recomiendo sumamente. Va a ser de grande bendición para usted, y especialmente en este tiempo que no hay mucho donde poder ir. Tenemos tiempo para dar espacio para escuchar algo que va a traer no solamente bendición a su vida, pero le va a abrir una perspectiva de lo que Dios puede hacer, aun cuando aparentemente ya ha llegado un hombre al final de su vida, cómo Dios todavía lo libra de descender al sepulcro, encuentra redención. Y ahora lo vemos aquí, como lo van a mirar ustedes después del programa. Van a mirar a nuestro hermano Jonathan, él es un baterista también en nuestra iglesia, y lo van a ver cómo él toca ahí su tambor. Y bueno, al Señor sea la honra y la gloria. Hermanos, en esta hora continuamos con nuestro mismo proyecto. Estamos en el segundo libro, Crecer, y hemos dicho que hemos estado trabajando ya en algunos meses con el único objetivo de traerle a ustedes una enseñanza sistemática, de tal manera que lo haga a usted un hombre y una mujer de Dios con principios y con valores. En esta hora quisiera más que todo llevarlo a usted al capítulo 12 del libro de la epístola de los Romanos, de Pablo a los Romanos. Vamos a leer unos versículos aquí, porque esto es parte del estudio que estamos hablando de la confraternidad, lo que es la responsabilidad del cristiano. Estamos hablando de la importancia de que el cristiano debe desarrollar valores, y nuestro objetivo es enseñarle a usted qué dice la palabra de Dios acerca de cómo desarrollar estos valores cristianos. Dijimos que servir a Dios implica también disciplina. No es solamente recibir la gracia y dejar de descuidar lo que la Escritura nos enseña. Por lo tanto, leamos el capítulo 12, versículo 1 en adelante del libro de los Romanos, o la carta de epístola de Pablo a los Romanos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos está hablando y nos hace una súplica, y nos dice que por las misericordias de Dios
que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí nos habla de una intención muy personal que cada uno de nosotros debemos de ejercer. En otras palabras, nos habla de presentar un sacrificio vivo. Y para entender un poquito esto, tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Cuando hablé el domingo pasado sobre el tabernáculo y hablé de las secciones del tabernáculo, pero dijimos que la primera, con lo que se encontraba el sacerdote, el levita, y los que iban a llevar algo, una oveja a sacrificar o alguna ave, se encontraban con el altar. Y el altar, la palabra altar significa encuentro, es lo que quiere decir encuentro. Era donde se encontraba el hombre con Dios. Y cuando el hombre se encontraba con Dios, llevaba algo de tributo, rendía servicio a Dios en forma, llevaba un sacrificio, llevaba una ofrenda. Y ya lo hemos dicho, eran diferentes tipos de ofrendas, pero el hombre no llegaba solo, sino que traía algo que había preparado, porque desde tiempos antiguos el ofrecer a Dios algo era el indicativo de un corazón agradecido. Era no solamente demostrar que estaba agradecido el hombre con Dios, sino también declaraba que él dependía de Dios y que todo lo que él tenía para ofrecer a Dios no era algo que él había adquirido simplemente por sus propias fuerzas, sino que Dios le había bendecido con su providencia divina y Dios había proveído todo lo necesario para que él pudiera ejercer y demostrarle a Dios un agradecimiento con algo tangible. Aunque el sacrificio era tangible, el Dios era invisible. Sin embargo, Dios se manifestaba. Y eso lo podemos mirar desde Adán, lo podemos mirar en Abraham. Podemos mirar estos hombres que ellos ejercían, siempre llevaban algo para ofrecer. Entonces, cuando el apóstol dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, él no está diciendo, está usando ese ejemplo de que cuando nosotros debemos de presentarnos a Dios, debemos de presentarnos no con algo ligero, sino que cuando habla de un sacrificio vivo es algo que está consciente. Los hombres de Dios llevaban quizás una ofrenda de un cordero, pero aquí habla de un sacrificio vivo. Está hablando de una vida, está hablando de una consagración personal, está hablando de una dedicación íntima. Y por eso dice que si nos vamos a presentar a Dios, ya sea en oración, ya sea en servicio, debe de haber en nosotros primeramente una preparación y una expectativa. Por eso le invito a usted que no porque solamente usted en esta tarde está en casita, quiere decir que este es un tiempo superficial. No, este es un tiempo donde nos vamos a conectar con el cielo y la tierra. Este es un tiempo donde usted y yo nos vamos a conectar. Aunque no se arregló usted, no se peinó quizás, o quizás ya está hasta en sus propias pijamas, o no sé. Pero ya está ahí listo, está con sus pantuflas, sus sandalias quizás. Pero yo no quiero que pierda usted la expectativa que este es un tiempo donde el cielo y la tierra se encuentran, porque esto es una reunión, aunque estamos en una plataforma cibernética, sin embargo el Espíritu de Dios está ahí donde usted está. Y el Señor está aquí donde estoy yo. Y la presencia de Dios no está limitada simplemente a un lugar específico, sino que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ha prometido estar Él con nosotros. Entonces, lo que hacemos para Dios, lo tenemos que hacer con una preparación previa. En otras palabras, lo que vamos a hacer para Dios debe involucrar preparación. ¿Por qué? Porque para presentar algo vivo a Dios se requiere excelencia, se requiere lo mejor. Y quiero decirle, hermano, que la bendición de nuestro Dios se refleja cuando nosotros
lo que hacemos, por más humilde que sea, pero si lo hacemos para Dios, Dios nos recompensa en grande manera. Porque Dios no está mirando necesariamente qué tan fuerte es su diezmo o su ofrenda que usted entrega o la caridad que usted hace. Dios mira más nuestro corazón, nuestra intención, nuestra dedicación, de que oramos. O si usted va a dedicar un canto al Señor, o si usted va a dar un estudio bíblico, o si usted se va a presentar para evangelizar, cualquier cosa. Si usted lo hace con preparación y se consagre, le dice al Señor: necesito de tu bendición, necesito de tu gracia, necesito de tu dirección, necesito que tú tomes este sacrificio y que sea agradable, porque aquí dice que debemos de presentarlo algo agradable, pero hay la palabra santo, que ese es tiempo de adoración, ese tiempo de sacrificio, ese tiempo que usted va a invertir en el ministerio, que sea santo, en otras palabras, que sea separado, que sea algo especial para Dios, hermano. Y por eso le animo a usted que ahora, cuando regresemos a nuestra iglesia, al edificio donde se reúne la iglesia, hermano, que regresemos, pero que vayamos lo mejor de lo mejor, de darle al Señor lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor, hermano, de lo que hacemos, que lo hagamos con excelencia, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Por eso dice que el sacrificio no solamente tiene que ser vivo, con entusiasmo, sino también tiene que ser un sacrificio santo. O sea, nuestras acciones deben de ser santas, consagradas, dedicadas para Dios. Que lo que hacemos para Él, lo hagamos para Él. No lo estamos haciendo para la organización, al concilio o donde pertenecemos. Lo que hacemos, lo hacemos para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y sea glorificado. Y por eso dice aquí, también otra palabra dice que ese sacrificio, eso que hacemos para nuestro Dios, dice que debe de ser agradable. En otras palabras, aceptable. Y hermano, el que da la aprobación a esto no soy yo, el pastor o el ministro, es Dios, hermano, porque Dios es el que ve el corazón de la persona, la intención de la persona. Hermano, usted puede escuchar a un hermano cantar, una hermana cantar, a un hermano predicar, a un pastor predicar, pero Dios no está escuchando solamente la retórica o la elocuencia de ese pastor o de ese ministro, la fogosidad de ese evangelista. Dios ve la intención. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Y por qué y a quién queremos nosotros agradar? ¿A la audiencia o queremos agradar a Dios? Es lo que Dios ve. Y cuando dice aquí que debemos de presentar algo agradable a Dios, ahora hay otra palabra aquí que incluye. Dice que este es nuestro culto, nuestro servicio racional, inteligente. En otras palabras, no solamente tiene que ser santo, no solamente tiene que ser agradable, sino que tiene que ser con inteligencia, racionalmente. Por eso es importante, hermano, que lo que vamos a hacer para Dios en cualquier área, hermano, debemos de hacerlo en una forma consciente y inteligente. No simplemente porque es para Dios, lo vamos a hacer así, a como salga, así como ahí se va. No, hermano, lo que se hace para Dios se hace con temor, se hace con santidad, se hace también con raciocinio, con intelectualidad. En otras palabras, tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos para Dios, y lleva ciertos elementos que tenemos que adherir a este tipo de servicio a nuestro Dios. Y por eso es muy importante esto, que en la iglesia, por eso cuando nos reunimos como iglesia, hermano, estos son los componentes que debemos de traer con nosotros a nuestra confraternidad, a nuestro grupo de amistad, a nuestro grupo de oración. Debemos de venir con esa expectativa, debemos de venir con ese sentimiento y ese sentir y ese pensamiento de que lo que estamos haciendo para Dios, si nos vamos a orar los sábados, esa hora hay que consagrarla para Dios. Si vamos el domingo al primer servicio o el segundo servicio, que sea el primero
o el segundo servicio, pero que sea el mejor. Hermano, vestirnos de lo mejor que podamos. No estoy hablando de elegancia, no estoy hablando de lujo, no, de venir lo mejor preparado para Dios. Todos venimos de diferentes culturas, todos venimos con diferentes trasfondos. Y yo creo que lo que sí debemos de tener todos en común, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y que Él se lleve toda la honra y toda la gloria, porque Él vive y reina para siempre. Ahora, dice el apóstol después, baja al versículo 2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí voy a hacer algo muy importante, me voy a detener porque es muy importante. El apóstol dice, no os conforméis a este siglo. Está hablando, hermano, de que como seres humanos vivimos todavía y caminamos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en el mundo. En otras palabras, tenemos las mismas debilidades. Estamos lidiando todavía con nuestra naturaleza caída. Eso es algo que debemos de no olvidarlo todos los días. Estamos lidiando con nuestra carne, estamos lidiando con el enemigo de nuestras almas y estamos lidiando con el mundo y sus distracciones. Y el mundo tiene muchas distracciones. Y el mundo nos presenta un camino muy ancho. Y dice Jesús, donde muchos van por él. Pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Y es espinoso y es pedregoso. Dando a entender que el camino del mundo, las distracciones del mundo, son más tentativas, hermano, que servir y caminar en el camino angosto, porque ahí se requiere valor, pero en seguir la corriente de este mundo no se requiere nada más que dejarse ir y dejar que la gravedad de la carne y las pasiones de la carne nos arrastren y nos guíen por ese camino. No se requiere ir en contra de la corriente. Sin embargo, el camino, en otras palabras, adoptar un comportamiento cristiano se requiere disciplina. Se requiere disciplina, se requiere valor y también se requiere mucha determinación de agradar a Dios y no agradar a la carne. Por eso aquí dice, no os conforméis a este siglo, porque el diablo, el mundo y nuestra carne son los con los que estamos peleando día a día. Del momento que usted se levante, cuando abra los ojos, usted sabe que tiene que pelear. Y por eso San Pablo hablaba del servicio a Dios y caminar con Dios como una lucha. Y por eso cuando él termina su carrera, dice, he peleado la buena batalla. En otras palabras, dice, y he guardado la fe. Entonces, debemos de entender que servir a Dios implica disciplina. Y no debemos de permitirnos ni conformarnos a este mundo. La palabra siglo tiene que ver con las distracciones de este mundo. No os conforméis. En otras palabras, que el mundo no nos forme a nosotros, hermano. Estamos muy bombardeados por todo tipo de distracciones en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y siempre estamos lidiando nosotros y evadiendo todo aquello que quiere conformarnos a este siglo. Y debemos tener mucho cuidado. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento. En otras palabras, tiene que haber en nosotros un deseo y un interés de querer renovar mi pensamiento. Ahora, yo quiero mencionarle algo muy importante aquí, hermano. La palabra que nos dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino antes transformados. La palabra transformar viene del griego metamorfosis y es la palabra que se usa y se aplica a la mariposa. Y usted lo sabe muy bien, el pensamiento, la naturaleza de la mariposa
comienza con un huevito y ese huevito se hace en una oruga o en un gusanito de seda y ese gusanito, ya lo he dicho en otras predicaciones, he usado esa ilustración. El gusano se arrastra, pero sabe que va a haber un proceso, va a haber una transformación. Y después de que pase por ese proceso de transformación, de esa metamorfosis, su cuerpo cambia. Y entonces salen las alas de la hermosa mariposa y son las que adornan nuestros jardines. Ahora, cuando habla que el apóstol está hablando y está usando este lenguaje para darnos una enseñanza a nosotros. Por las mañanas, sabemos que por las mañanas no todos nos sentimos bien, no todos amanecemos bien y nos amanecimos cansados, fatigados o qué sé yo, desvelados. Pero aquí dice que vamos a sufrir una transformación, vamos a transformar nuestros pensamientos. Son los medios que van a ayudarnos a nosotros a determinar cómo vamos a servir a Dios ese día, como un gusanito o vamos a servir a Dios como una mariposa. El gusanito es el que se arrastra, el símbolo de la carne, pero la mariposa, hermano, es el hombre espiritual. Y nosotros tenemos que entender que por eso la palabra de Dios, la consagración y la oración matutina tienen un efecto tremendo en cada uno de nosotros, que nos ayudan a todos nosotros, a pensar como Dios quiere que pensemos y no como la carne quiere que pensemos. Ahora, el pensamiento, y esto es muy importante, hermanos, nuestro pensamiento dictamina nuestro sentimiento. No es que lo que yo siento es lo que yo pienso, no, lo que usted piensa es lo que va a sentir. Eso está comprobado científicamente, que el pensamiento determina el sentimiento y el sentimiento determina su emoción y su emoción determina su actitud y su actitud determina el hábito y el hábito es lo que forma el carácter de nosotros. Pero mire la secuencia, comienza con el pensamiento, se baja al sentimiento, se transmite en una emoción y luego la emoción se convierte en una actitud y luego la actitud se convierte en un hábito. Y el hábito es lo que compone nuestro carácter. ¿Se fija qué tan importante, hermano, es manejar nuestros pensamientos? ¿Se imagina qué tan importante es tener mucho cuidado cómo pensamos y en qué es lo que pensamos? Entonces, si usted en la mañana se levanta y piensa que usted es un derrotado, por ejemplo, en estos tiempos estamos confinados en nuestras casas y si usted comienza a pensar y pues ya no puedo salir, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, entonces eso se convierte en un sentimiento y ese sentimiento puede ser un sentimiento que estoy confinado, estoy encerrado en mi casa y luego se transmite en una emoción y la emoción se transmite en una actitud y ahí viene la puerta para la depresión, ahí viene la puerta para la ansiedad, ahí viene la puerta para el estrés y comienza usted entonces a dictaminar y a dejarse guiar por ese pensamiento, pero se fue una secuencia y por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice que si debemos de pensar en algo, debemos de pensar en todo lo amable. Vamos a pensar lo maravilloso que va a ser este día. Debemos de pensar en la grandeza de nuestro Dios. Debemos de pensar de que todas las cosas están en las manos de Dios. Estaba leyendo una ilustración de un hombre, de un hombre que estaba confinado a una silla de ruedas y estaba mirando por la ventana y estaba mirando a un hombre que iba caminando y el que estaba con sus piernas paralizadas, él decía, si yo solamente pudiera tener mis dos piernas sanas, yo pudiera ir caminando como ese hombre. Y el hombre que iba caminando, cuando miró a un hombre pasar a un lado de él en una bicicleta, él decía, qué bendecido está este hombre que va en una bicicleta. ¿Cómo me gustaría yo si hubiera tenido una bicicleta
y fuera como este hombre en esa bicicleta. Y el que iba en la bicicleta se encontró más adelante a un conductor que iba en su carro. Y el de la bicicleta dijo, si yo tuviera un carro, no tuviera que andar en esta bicicleta. Y el que iba en el conductor, cuando miró, se encontró con el metro y dijo, y si yo supiera manejar ese metro, no tuviera que andar manejando en estas autopistas. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos dicten nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos, nuestras emociones, formamos nuestra actitud, y entonces se forma nuestra perspectiva, y conforme a nuestra perspectiva, eso determina si vamos a desarrollar ansiedad, si vamos a desarrollar depresión o vamos a desarrollar estrés. Pero todo está en el pensamiento. Por eso la palabra de Dios nos indica y nos dice, este día lo creó Jehová. Me gozaré en él y me regocijaré en él aún. En otras palabras, que lo que quiere decir, nos debemos de estar alegres y agradecidos a Dios cuando simplemente tenemos la bendición de despertar por la mañana y no estar con un ventilador o entubado, como se dice ahora en día en los hospitales, de no estar paralizados, sino estar con nuestros 5 sentidos y nuestro cuerpo sano. Y hermano, y aunque no tengamos un carro, una bicicleta, pero el simple hecho de poder caminar, eso es una tremenda bendición, y debemos darle gracias a Dios en todo. Pero todo esto comienza en nuestro pensamiento, y tenemos que renovar nuestros pensamientos cada día. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son afectados por nuestra vida, por lo que vivimos, lo que nos rodea. Hermanos, estamos siendo afectados, hay un desgaste, y por eso se dice renovaros vuestro entendimiento, renovarlo cada día. Por la mañana, dar gracias a Dios por la mañana. Antes de acostarse, darle gracias a Dios por su providencia divina, porque Él sana nuestras enfermedades, Él quita nuestras dolencias, Él rescata del hoyo nuestra vida. Dale gracias a Dios que nuestros hijos, nuestra esposa, que todos le salimos de la casa un día por la mañana y regresamos todos enteritos y completitos. Entonces ahí hay una renovación, y en la mañana de igual manera nos levantamos y debemos de renovar nuestro pensamiento y decir, este día va a ser el día mejor de mi vida. Este día va a ser el día donde voy a demostrarle a mi Dios que vale la pena servirle. Y empezar uno con una alabanza, con un cántico, dándole gracias a Dios por todo lo bueno, por sus misericordias, hermano. Y yo creo que eso determina nuestra cosmovisión, determina nuestra perspectiva de la vida, y determina también qué tipo de día vamos a tener nosotros. Usted levántese en la mañana y diga, me levanté cansado, me levanté así, me levanté allá. Hermano, va a tener un día muy difícil. Pero si usted dice, me levanté así, pero por la gracia de Dios voy a terminar mejor que como que me levanté, hermano, ahí empieza la renovación de nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, para que podamos ver nosotros la gloria de Dios, necesitamos seguir este patrón, estas normas que están establecidas aquí en la palabra de Dios. Hermano, cuando tenga tiempo, vuelva a estudiar esta lección, vuelva a repetirla otra vez, vuelva a renovarse. Yo le invito que en este tiempo que estamos pasando, escuche sermones, escuche enseñanzas, ocupe el tiempo y va a ver que su pensamiento cambia, su pensamiento se aclara, su actitud cambia, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar el pensamiento. Y si cambia el pensamiento, cambia el sentimiento. Y si cambia el sentimiento, cambia también las emociones. Y si cambia las emociones, cambia también las actitudes. Y si cambia las actitudes, se cambian los hábitos. Y entonces su carácter también es cambiado. Y se convierte usted en un hombre y en una mujer que es guiado no por sentimientos solamente, es guiado por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya pasó este proceso. Vamos adelante. Versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto
de sí del que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Notemos algo aquí tan importante e interesante. El apóstol da una recomendación. Dice que pues por la gracia que se me ha dada, el cual está entre vosotros. En otras palabras, dice que nadie debemos de tener un concepto mayor del que debemos de tener, más alto del que debe de tener, sino que piense con cordura. Mire, si hay algo que ha hecho el evangelio para toda la humanidad es esta, que el evangelio a todos nos ha puesto en el mismo nivel, y quiero que no se le olvide, en el mismo nivel. Todos, Dios ha levantado al pobre del muladar y lo ha sentado con los príncipes de su pueblo. Quiere decir que es la gracia a todos nosotros, hermano, ricos y pobres, guapos y no guapos, educados como no educados. Todos los que estamos y componemos la iglesia del Señor, todas nos ha puesto la gracia en el mismo nivel, ni uno más alto, ni uno más bajo. Hermano, debemos de entender de que es la voluntad de Dios que todos nosotros pensemos que somos iguales y no debemos de pensar ni mucho de nosotros ni menos de nosotros. Nosotros debemos de pensar, dice San Pablo aquí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. En otras palabras, mira una cosa aquí. Dios nos da algo que usted no puede adquirir. Dios nos otorgó algo que usted ni yo podemos encontrar y adquirir por nuestras propias cuentas. Dice que cada uno dice que recibimos una medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Esto está interesante, que Dios nos reparte una medida de fe a cada uno de nosotros. O sea que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero Dios es el que reparte eso. Y Dios nos dio a nosotros la medida de fe para que nosotros no debemos de pensar ni mucho más de nosotros, ni mucho menos de nosotros. En la iglesia, yo escuchaba años atrás, cuando hermanos antiguos se ponían de pie y decían, hermanos, paz de Cristo, traigo un testimonio. Era cuando daban testimonios en los servicios, ya eso casi ya no se acostumbra. Pero se oía mucho esa frase que decían algunos hermanos, oren por el último hermano de ustedes, dando a entender como que si el Señor tenía una lista y a uno los ponía enfrente. No, Jesús dijo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En otras palabras, dando a entender, hermano querido, Dios nos tiene a todos en el mismo nivel porque Él nos dio una porción de fe a cada uno de nosotros. Nos la repartió el Señor. Él nos dio esta fe. Y todos somos hijos de Dios. Y todos, mire, le voy a decir algo a usted, hermano, que me está escuchando. Yo sé que la iglesia se compone de diferentes culturas y también de diferentes ideologías. Algunos son republicanos, algunos son demócratas, algunos son del Partido Verde. En México y en otros lugares hay otros partidos y algunos dentro del cristianismo. Están los que son calvinistas, otros son arminianos, y bueno, y hay una diversidad de pensamientos y hay una diversidad de ideologías, pero aquí en la iglesia, hermano, aquí en la iglesia debemos de ser realistas. Todos hemos recibido la misma medida de fe, a cada uno se nos repartió esa medida de fe, y nosotros, no porque no estamos de acuerdo con la agenda política de cualquier partido en particular. Y ciertos hermanos están y aplauden y apoyan a cierto candidato.
Hermano, eso no debe de exceder nuestro amor o minimizar nuestro amor. Apreciar porque aquel piensa como yo pienso. Aquel es calvinista, aquel es armeniano, aquel es... y cuando empezamos nosotros a valorar a los hermanos conforme a nuestra ideología, conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, entonces estamos invalidando, hermano, ese mandamiento, amaros los unos a los otros. Así que debemos de entender eso, hermano. Que no todos vamos a tener el mismo parecer, ni vamos a tener el mismo pensamiento, pero tenemos que aprender a vivir en armonía, los unos con los otros, hermano. Tenemos que hacer un lado esas indiferencias que tenemos y enfocarnos en lo que sí estamos de acuerdo. Creemos en un solo Dios, en un solo Señor, en una sola fe y en un bautismo. Y amarnos y respetarnos. La iglesia no debe ser un cuadrilátero donde viene el que es de un pensamiento conservativo y viene el que es de un pensamiento liberal. Y hermano, la iglesia no debe de ser un lugar donde venimos a contender y a exaltar nuestro conocimiento. No, la iglesia, hermano querido, es un lugar donde debemos de demostrarnos el amor los unos hacia los otros. Mire, yo quiero llevarlo ahí al versículo 9. No voy a hablar de los más versículos, pero versículo 9 del capítulo 12 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mire, el apóstol nos da aquí una lección muy tremenda y nos da una base de la cual nosotros debemos de practicar cuando nos congregamos como iglesia. Dice, el amor debe de ser sin fingimiento. Esa palabra en otra versión dice sin hipocresía. En otras versiones dice, el amor debe de ser sincero. Yo quiero darle un poquito a usted de conocimiento etimológico de estas palabras. Sin hipocresía. ¿Quién era un hipócrita? Un hipócrita ahora pues es una palabra muy despreciable que se le aplica a cierta persona que aparenta ser algo que no es. Ahora, dentro del mundo del teatro griego, durante este tiempo, el título que se le daba a un actor o a una actriz era hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos usaban máscaras diferentes según el personaje que iban a representar en esa obra. Entonces, los directores de los escenarios griegos decían, bueno, en esta obra teatral vamos a necesitar 15 hipócritas. Entonces, así se referían lo que hoy en día conocemos con el título ya más refinado, un actor, una actriz. ¿Quién es un actor? ¿Quién es una actriz? Alguien, un personaje que ha aprendido el lenguaje corporal, ha aprendido la forma de cómo usar sus gestos faciales, su forma de hablar, que es multifacético. A veces puede hacerla de pastor, pero después la puede estar haciendo de criminal. La puede hacer de oveja, pero después la puede hacer de león, porque tiene esa versatilidad. Es un hombre, una mujer que puede exhibir diferentes caracteres. Entonces, pero sus caracteres no son lo que es ella. Y aquí cuando habla de que nuestro amor debe de ser sin hipocresía, está hablando que nosotros no debemos de demostrar este tipo de afecto hacia nuestros hermanos. Debemos de ser, dice aquí, el amor sea sin fingimiento, sin fingirlo, sea ser sincero. Ahora, esa palabra sinceridad quiere decir, por ejemplo, es cuando vamos otra vez al mundo griego. Ustedes han mirado las grandes esculturas de mármol y muchos de los gente acomodada, rica, tenía la costumbre de adornar sus jardines con obras de arte de mármol. Entonces compraban figuras fabricadas de mármol, esculpidas de mármol, para adornar su jardín.
pero a veces el artista en el trabajo de su artesanía, quizás se le iba la mano, quizás el cincel se le iba para otro lado y le producía quizás un mal golpe y aquel mármol era estrellado y quedaba como agujerado. Entonces el artista pues no iba a perder toda esa obra magna sin antes pues ya había invertido muchos días. Entonces, ¿qué hacía? Mezclaba algún tipo de cera con polvo de mármol y reparaba ese agujero. Quizás se le ha caído el dedo a la estatua. Le ponía un dedo de estatua. Bueno, de ahí viene la palabra sincera. Pero cuando llevaban llevaban la estatua a su jardín, los rayos del sol empezaban a pegar. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía de que entonces la cera se empezaba a derretir y entonces el defecto en esa escultura se empezaba a revelar. Entonces, de ahí viene la palabra sincera, porque entonces ya cuando iban a comprar una figura, ellos decían, quiero comprar esta figura, pero quiero que me garantice que es una figura sin cera, que no tiene cera. Entonces, cuando el apóstol habla sobre que nuestro amor debe de ser sincero, está diciendo que sin fingimiento, hermano. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos sin fingir, sin jugar la parte. Vamos a amarnos los unos a los otros. Esa es la base del cristianismo. Enseguida dice que debemos de aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. Tenemos que aprender nosotros a hacer un lado lo que no nos edifica. En la iglesia, usted sabe, estamos compuestos de gente inmadura como gente madura. Y los inmaduros, pues normalmente son aquellos que en la iglesia optan por traer malas actitudes, hablar mal de los hermanos, hablar mal del pastor, hablar mal de los ministerios en la iglesia, hablar de todo mundo. Y nosotros tenemos que aprender a aborrecer, no a los hermanos de esas malas actitudes, aborrecer las actitudes de ellos y corregirlas. Porque en el cuerpo de Cristo, hermano, todos nos necesitamos de cuidarnos los unos a los otros. Dentro de la iglesia tenemos hermanos que no diezman y los que no diezman desaniman a los que diezman. Tenemos hermanos que no ofrendan y desaniman a los que se ofrendan. Son malas actitudes, son inmaduros. Y nosotros tenemos que aprender a aborrecer esas actitudes, porque esas actitudes, si nosotros, hermano, no las hacemos a un lado, esas actitudes pueden afectar nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante que nosotros nos aprendamos, como dice aquí, seguir lo bueno. Seguir lo bueno quiere decir, yo me voy a asociar con aquellos hermanos, aquellas hermanas que van a ayudarme a mí en mi vida espiritual. Yo quiero decirle algo, y esto es muy importante. Y no lo olvide. Está comprobado. Las 5 personas más cerca de nosotros, esas personas son las que nos infunden y nos ayudan a formar nuestro carácter. Entonces, yo tengo que seguir lo bueno. Yo tengo que seguir aquellas personas. Me tengo que asociar con aquellos hermanos que me van a adherir algo de valor a mi vida espiritual. Me van a animar. Me van a dar conocimiento. Si usted se congrega o se asocia con estas personas, tenga la seguridad que va a ser un hombre, una mujer de calidad, porque es el medio ambiente lo que le ayuda a usted a ser una persona de excelencia. Yo le invito, hermano, sea selectivo con sus amistades. Júntese con aquellos que lo van a proyectar a alcanzar sus sueños. Júntese con aquellos que lo van a animar, aquellos que le van a decir, hermano, prepárese, váyase a la escuela, hermano, envuélvase en un ministerio, hermano, enfóquese en aquellos que ya llegaron, están en el 10, usted está en el 1, pero usted va a estar en el 10. Júntese con aquellos que llegaron al 10. Yo le voy a decir, seguir lo bueno es mirar y analizar quiénes son nuestros amigos y en qué forma están contribuyendo
a nuestra vida espiritual. Eso es importante. Y cuando habla de esto es nada menos invitarlo a usted a que haga una reflexión, seguir lo bueno. En lo que se requiere diligencia, mire lo que dice. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En otras palabras, hermano, si vamos a hablar bien de alguien, hable las virtudes de ese hombre, de esa mujer. Pero si vamos a hablar mal de alguien, mejor a qué callarnos. Amén. Porque muchas veces cuando hablamos mal de alguien es más bien por un sentimiento personal. Y cuando hablamos mal de alguien es porque nosotros nos queremos sentir bien. Y la única forma que nos podemos sentir bien es hablando mal de otro. No, hermano. Aquí dice que debemos de preferirnos. Vamos a hacer un lado las debilidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Vamos a hablar de sus virtudes. Yo sé que siempre las malas cualidades de un hermano o de una hermana son las que resaltan más, porque tenemos la tendencia de ver lo más negativo que lo más positivo. Yo le invito a usted que de hoy en adelante, hermano, si vamos a hablar de alguien, hay que hablar de sus buenas virtudes, de esa hermana que hace muy buena comida, de esa hermana que da muy buenas enseñanzas, de esa hermana que es de oración, ese hermano que es dedicado, ese hermano que no espera que el pastor le diga algo, sino que ese hombre tiene una percepción y tiene una sensitividad hacia las necesidades de la iglesia, que se esfuerza y que se esmera. Yo le invito que comencemos nosotros a hablar, como dice aquí, debemos de prefiriéndonos los unos a los otros. Y luego dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Mire la palabra aquí. En otras palabras, yo estoy hablando de casi 12 cualidades, y aquí en estos 5 versículos se encuentran 12 cualidades que como hijos de Dios debemos nosotros de practicarlas en nuestra congregación. Esto no es para el mundo, es para la iglesia. Esto es la iglesia, hermano. Entonces, en el versículo 9 dice que debemos de ser, el amor debe ser sin fingimiento. Y luego nos dice que debemos de amarnos en una forma fraternal, hermanablemente. Y luego en el versículo 11 nos dice que debemos de ser diligentes. En otras palabras, debemos de ser cuidadosos, hermano. Que lo que hagamos hay que hacerlo con diligencia, con calidad. No nomás hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con diligencia, hermano. Y enseguida dice, no perezosos. En otras palabras, no esperar que otros hagan algo que nosotros debemos de hacer. Aquí la palabra perezoso está hablando de aquel que no tiene el sentir, el deseo, el pensamiento de hacer algo. Y hermano, la pereza siempre nos lleva a la ruina. Entonces, en la iglesia no es un lugar para los perezosos. En la iglesia es un lugar para aquellos que llegan y aprenden a hacer algo que va a traer no solamente bendición a su vida, pero bendición también en la vida de otros. Entonces dice, fervientes en el espíritu, quiere decir que entusiastas, llenos de entusiasmo. Hermano, alguien dijo, y lo mencioné este domingo pasado, y me gustó mucho y me lo aprendí. ¿Quiere usted alcanzar la felicidad? La felicidad se alcanza primeramente a través del conocimiento. Segundo, se alcanza a través de la disciplina. Y número 3, se alcanza a través del entusiasmo. Necesitamos conocimiento, necesitamos disciplina y necesitamos también entusiasmo. Estar fervientes, no decir tengo que hacerlo, no, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que yo haciendo esto voy a traer honra y gloria a mi Dios, voy a bendecir a mi vida y voy a bendecir a los que están cerca de mí. Lo que hacemos hay que hacerlo, hermano, con fervor. Dice en espíritu, sirviendo al Señor, dándonos a entender todo lo que hagamos, hagamos para la honra y gloria del Señor. Voy terminando, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren nomás, no tengo tiempo para seguir profundizando en esto, pero aquí en el versículo 12 nos dice de una actitud
vemos que debemos de adquirir todos nosotros. Gozosos en la esperanza. Estar alegres y tener la esperanza. Por ejemplo, dice, sufridos en la tribulación. En otras palabras, no hay tiempo para estar llenándonos de nostalgia. Este tiempo, hermano, dice que debemos estar gozosos en la esperanza. Esta pandemia, que de que va a pasar, hermano, va a pasar. Tenga paciencia. Y dice, mientras estamos nosotros pasando esto, dice, estamos sufriéndolos en la tribulación, dice, constantes en la oración. Y aquí termino para decirles a ustedes, hermanos, por eso el sábado a las 8 o 9 nosotros hemos abierto este segmento y quiero agradecerles a ustedes, hermanas, hermanos, que participaron el sábado pasado en ese tiempo de oración y reflexión. Se va a abrir nuevamente el espacio para que usted llame, para que usted comparta su testimonio, lo que vamos a estar hablando este sábado. Quiero decirles a ustedes nada menos lo del versículo 12. Por eso me detuve aquí. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Vamos a estar hablando de esto porque esto es necesario, esto es parte de nuestra disciplina, es parte de nuestra vida cristiana. Quiero decirle, amado hermano, amada hermana, usted es parte de esta iglesia, usted es parte de este grupo de hombres y mujeres selectos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser parte integrante de este cuerpo universal que es llamado el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo místico, la iglesia del Señor, que está compuesta de miles y miles y miles de personas. Y este sábado, vamos a estar, mi esposa y yo, abriendo un segmento para que usted pueda llamar y nos pueda compartir algún testimonio. Como el sábado pasado, nuestras dos hermanas nos hablaron, compartieron un testimonio de poder y queremos invitarla a usted, que no se pierda esta bendición. Este sábado vamos a estar hablando nada menos sobre la virtud de la paciencia. Y yo creo que va a ser un segmento donde usted va a poder relacionarse, porque vamos a aprender qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la virtud de la paciencia? ¿Dónde se origina esa paciencia? Y cómo es que nosotros desarrollamos esa virtud. Y cuáles son los elementos que Dios usa para producir en nosotros esa paciencia. Porque esa paciencia no viene por un pensamiento personal. Viene a través del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo el capítulo 5, los primeros versículos de Romanos 5, donde nos habla que la paciencia prueba y la prueba esperanza y la vergüenza no nos avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vamos a descubrir, hermano, que la paciencia viene como a través del Espíritu Santo. En momentos, se desarrolla en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy en día, en esta pandemia. Vamos a ver cómo se origina la paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Ahí en el libro de Gálatas nos habla que ese es un fruto del Espíritu. Y quiero mencionar esto. Este es un fruto del Espíritu. Esto no se puede recibir. Usted no puede ir a la botica y decir, quiero unas pastillas de paciencia de 50 miligramos. No, esto viene a través del Espíritu Santo. Y por eso vamos a descubrir, hermano, que como hijos de Dios, nosotros, si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, vamos a poder lograr vencer todas aquellas sensaciones y todas estas circunstancias que no escogimos, pero que estamos rodeados de ellas. Pero vamos a aprender qué dice la Escritura sobre la virtud de la paciencia y cómo se desarrolla la virtud de la paciencia. Y hermano, quiero decirle, va a ser de gran bendición para su vida. Hermano, usted se va a quedar súper bendecido después de que hayamos orado. Y si usted gusta participar y darnos un testimonio este sábado, se puede conectar con nosotros, nos puede llamar por teléfono
y participar, porque este es un segmento para todos ustedes, hermanos, que están pasando por este mismo valle que todos estamos pasando, y todos estamos sintiendo cosas diferentes. No todos estamos pasando por lo mismo. Algunos hermanos han sido favorecidos en este tiempo. Muchos están trabajando, pero muchos no están trabajando. Y algunos están todavía pasando por ese temor y ese miedo y esa ansiedad. Y queremos orar por ustedes y queremos que usted nos acompañe este próximo sábado a las 8 de la mañana, de las 8 a las 9. Y el domingo, les repito, el domingo regresamos otra vez, hermanos. El domingo regresamos y nos vamos a gozar, pero mejor que el domingo pasado. Así que, hermano, prepare sus zapatitos, su corbatita, arréglese muy bien y prepárese ahí en su casa, tómese una foto y me la manda para enseñársela a todos mis hermanos, que usted, aunque esté allá, se arregla todavía. Y un hermano me dijo, pastor, yo sí me sigo poniendo traje. Gloria a Dios. Hermano, eso es algo lindo para no perder nuestro buen hábito de arreglarnos y presentarnos agradablemente ante la presencia del Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a despedirnos. Reciben una bendición, un saludo a todos mis amados hermanos de nuestro distrito de Los Ángeles, a todos los pastores, nuestro obispo, a la mesa directiva y a todos mis amados hermanos. Los bendigo y oro por ustedes, que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a todas sus familias. Oremos en esta hora. Padre Celestial, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, te doy gracias por el entusiasmo, la disciplina, el conocimiento con que tú has dado a esta iglesia. Y te damos gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que se conectan con nosotros, Señor, para recibir una palabra de entusiasmo. Bendícelos, Señor, que donde sea predicada esta palabra, donde quiera que caiga, Señor, que tú añadas bendición a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas. Señor, ahora bendice a todos aquellos que están sufriendo, los que necesitan un milagro, así como sanaste a mi hermano Jonathan. Puedes levantar a cualquier enfermo, Señor. Creemos en tu palabra y en tu verdad. Ahora, Señor, despídenos de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia del Señor dice amén. Hermanos, Dios los bendiga. Los miro este próximo sábado a las 8 de la mañana. Tenemos una cita aquí. Bendiciones.